Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial por mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada, y con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal vamos a responder a Akifren, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante dentro de la caja de comentarios de este video en el canal sobre promediar en Excel sin incluir los ceros, pero utilizando tablas dinámicas. ¿Cómo poderlo hacer con tablas dinámicas? Como siempre, sencillo y práctico y brillante, Andrés. Muchísimas gracias, Akifren, por la confianza que le tienes al proyecto y por la confianza que me tienes a mí en la distribución de nuevo conocimiento acerca de esta herramienta que nos permite tomar siempre excelentes decisiones. Consulto, para el caso de tabla dinámica existe cómo decirle a Excel, obviamente en tablas dinámicas, cómo promediar los valores que lo haga excluyendo los ceros, cómo decirle que el promedio de valores se haga o lo haga excluyendo los valores de ceros. Entonces, el punto aquí está en que es mejor hacerlo con DAX que utilizar artilugios con tablas dinámicas convencionales que nos permitan desarrollar este tipo de problemas. DAX, para las personas que no tienen mucho conocimiento acerca de la herramienta, son Data Analysis Expression, expresiones de análisis de datos que se consumen directamente dentro de Excel a partir de medidas con objetos de tablas dinámicas o gráficos dinámicos y se construyen en el modelo de datos utilizando Power Pivot. Bien. Para ello necesitamos la pestaña Power Pivot. Si tú no la tienes activa, puedes venir a la pestaña Archivos, posteriormente a Opciones, Complementos y en la partecita de Complementos com vas a darle un clic en Ir y seleccionas y tildas, no se te olvide tildar, seleccionar y tildar el complemento que dice Microsoft o Power Pivot para Excel. En él vas a darle un clic en el comando aceptar y posteriormente necesitamos crear una tabla. Fíjate que aquí yo tengo un conjunto de valores. Si yo le paso a la función promedio normal, que es la misma función average dentro de DAX, en donde todas las funciones se escriben en inglés, si yo tomo todos los valores que van a tener un conjunto de elementos de cero, lo que está haciendo esta función promedio básicamente es contar en el denominador a partir de un conteo normal, común y corriente y utilizarlo para sacar el promedio a partir de una suma en donde el valor de cero no cuenta, pero sí cuenta en el denominador de esa división para poder calcular el promedio. Por tanto, el valor devuelto es 357.44. Perfecto. Ahora bien, el promedio que nosotros vimos en el video tutorial, en donde aquí Fren hizo la pregunta, básicamente vimos 4 fórmulas o 4 anidamientos y de funciones que nos permitían calcular el promedio común y corriente, pero excluyendo los valores de cero. Aquí están las 4 fórmulas, estas fueron las que vimos en el video. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros hacerlo utilizando una tabla dinámica? Pues obviamente utilizando DAX. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir este rango en una tabla. Necesitamos, para poder consumir los datos dentro de DAX, convertir los datos en una tabla. Presionas Control T y sale el cuadro de diálogo llamado Crear tabla, en el cual vas a indicarle mediante el ítem que la tabla tiene encabezados en caso de que lo llegue a tener, y si no los tiene, pues lo destildas, no pasa nada, y le das clic luego en el comando aceptar. Fíjate rápidamente que aquí en el diseño de la tabla, en este cuadro de texto, la tabla se va a llamar tabla número 1. Yo le voy a colocar un nombre descriptivo de momento. Tú le puedes colocar ventas, le puedes colocar, no sé, inventario, lo que tú quieras, el nombre que relacione la información. Y una vez hecho esto, pues básicamente vamos a cargar esta tabla que se va a llamar datos, la vamos a cargar dentro del modelo de datos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Con la tabla seleccionada o la celda activa en cualquier lugar de la tabla, vamos a ir a la pestaña Power Pivot y en el grupo llamado tablas vamos a presionar el comando llamado agregar al modelo de datos. Esto dispara el entorno de DAX o el entorno, perdón, de Power Pivot, donde nosotros podemos correr las expresiones de análisis de datos. Fíjate que ahora se crea una nueva pestaña que prácticamente se va a crear una cada vez que añadas una nueva tabla al modelo de datos dentro de Power Pivot. Aquí yo solamente tengo una tabla, entonces se llama datos, entonces aparece como datos. Y en esta partecita de abajo, en la grillita que tú ves en la partecita de abajo,
Aquí en estas celdas es donde nosotros podemos crear las medidas, pero si tú no quieres crear las medidas a partir de esta grillita, te puedes ir a la parte de Excel en la pestaña llamada Power Pivot, aquí en el grupo Cálculos Medidas y seleccionas Nueva Medida. Fíjate que este cuadro de diálogo es bastante amigable. Este tamaño de la fuente yo lo estoy haciendo crecer con control ruedita hacia arriba para empezar a crear las funciones. Vamos a crear la medida en la única tabla o en el área de medidas de la tabla de datos que se encuentra ya dentro del modelo de datos, en la grillita que te seleccioné. Ahora bien, ¿cómo se va a llamar la medida? La medida se va a llamar prácticamente promedio, vamos a ponerle así, promedio sin ceros, ¿listo? Y luego en la partecita de la fórmula voy a llamar una función que se llama AverageX, la función de promediar recorriendo o iterando registros dentro de la tabla. ¿Qué hace la función AverageX? Itera los registros o itera las filas de una tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Se llama datos. Listo, eso es lo que va a hacer la función. Va a ponerse a iterar o va a ponerse a recorrer cada una de las filas uno por uno, uno por uno, uno por uno, y lo va a pasar dentro del argumento llamado expresión, donde yo puedo hacer el filtro implícito tanto por columna como por fila para que él vaya denotando qué valores tiene que tomar. Y a lo último, la función AverageX aplica las mismas reglas de la función average normal o la función promedio, en donde no tiene en cuenta los valores de vacío o los valores de error o los valores de nulo, no los va a tener en cuenta. Entonces, para ello voy a crear mediante el uso de la función si aquí en DAX. Todas las funciones se escriben en inglés, por tanto la función if es la función si. Voy a establecer una prueba lógica, voy a establecer una logitext o logical test, una prueba lógica o un test lógico. Esto me va a arrojar un valor de true o un valor de false. Si esto se llega a ejecutar con un valor de true, devuelve el valor de result if true. Es decir, valor si verdadero. Si esto se ejecuta como falso, el logical text, entonces se corre o se devuelve el valor que yo le ponga en el result if false. Es decir, resultado si falso. Entonces, para ello, lo que voy a hacer prácticamente es llamar a la función, o llamar, perdón, no a la función, llamar dentro de la función a, en este caso, la tabla llamada datos. Y posteriormente abro con un corchete y apunto a la columna llamada valor. Fíjate, aquí la tengo, columna llamada valor. Para cualquier valor que sea mayor a 0, es decir, cualquier valor numérico que yo necesito promediar, descartando obviamente el valor de 0 porque 0 no es mayor a 0, entonces quiero que coloques el valor de la misma columna llamada valor que se encuentra dentro de la tabla de datos. Si el valor se ejecuta como falso porque efectivamente es un valor de 0, entonces devuelva un vacío y como la función AverageX, después de analizar el valor devuelto por la función i o por la función, perdón, y no por la función si, salta los valores de texto y sigue las mismas reglas que la función average normal, entonces prácticamente lo que yo estoy garantizando es que salte los valores de vacío y no los tenga en cuenta. Ahora bien, compruebo la fórmula, no hay errores en la fórmula, clic en el comando aceptar, la medida quedó dentro del modelo de datos, así que voy a colocarme dentro del modelo de datos y posteriormente voy a crear una tabla dinámica dentro de la hoja o esta hoja de cálculo existente. La voy a crear de momento por aquí, clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar, vengo a la tabla llamada datos y coloco perdón, la nueva medida dentro del área de valores. Fíjate, 643.4. Ahora bien, en este punto te estarás preguntando qué pasa si existen valores negativos. Tienen que tenerse en cuenta dentro del promedio. Esta expresión no los tiene en cuenta. Le coloca un vacío a los valores que son mayores o que son 0 o menores a 0. Y todos los valores que son mayores a 0 pone el mismo valor. Por tanto, descarta los valores negativos. En el caso de que tú necesites en este punto promediar sin ceros, pero teniendo en cuenta los valores negativos como positivos de toda la columna llamada valor, puedes crear la siguiente expresión.
Para ello venimos nuevamente al grupo cálculos, nueva medida, vamos a colocar una nueva medida, por ejemplo promediar sin ceros 2, vamos a ponerle así, y vamos a crear la misma expresión con average x, la voy a seleccionar, voy a hacerla un toquecito más grande y voy a iterar todo la tabla llamada datos, voy a iterar toda la tabla llamada datos y posteriormente coloco mi función si, mi función de logical test. Si el valor de la columna llamada valor de esta tabla de datos, su valor es igual a 0, entonces quiero que coloques un vacío y para cualquier otro valor quiero que coloques aquí el elemento de la columna llamada valor. ¿Qué estoy haciendo con esto? Garantizando que únicamente se tengan en cuenta los valores de 0 para descartarlos con un vacío, que la función normal average x, al seguir las mismas reglas que la función average normal, los va a saltar y no los va a promediar. Ahora, devuelvo para cualquier valor positivo o negativo, el mismo valor positivo o negativo, porque no es igual a 0. Cierro la función average x, aquí no hay ningún valor negativo, por tanto tiene que dar el mismo valor. Imprimo ahora mediante, en este punto, mediante la tabla dinámica, pero voy a crearla de momento por acá, una nueva medida. Vamos a crear una nueva tabla dinámica dentro de esta celda podría ser. Vamos a crearla justo acá, clic en el comando aceptar, clic en el comando aceptar y voy a tomar la nueva medida que únicamente descarta los valores de 0. Al estar el valor numérico, al no haber valores negativos, pues obviamente tiene que arrojar el mismo resultado. Únicamente estoy descartando los valores de 0. Solamente estoy haciendo eso, descartar los valores de 0. Aquí descarto los ceros y todos los negativos. Utiliza la que más te convenga. Quizás pueda existir otro método dentro de Excel, pueda quizás existir otra manera de hacerlo. Esta es la que a mí se me ocurre de momento con la función average x a partir de iteraciones que vamos a hacer dentro de la medida, dentro de la tabla, perdón, con la medida que utiliza la función y me tiene que entregar el mismo resultado, 643.4, el mismo valor que me está entregando las fórmulas dentro de la interfaz de usuario. Bien, Akifren, muchísimas gracias por la confianza, una vez más, muchísimas gracias por confiar en mi trabajo, muchísimas gracias por el apoyo dado a través de los comentarios y gracias de verdad y de corazón por comentar esto tan valioso que a partir de pequeñas fórmulas vamos respondiendo y adquiriendo nuevas habilidades en torno a la toma de decisiones, correcta toma de decisiones utilizando Microsoft Excel. Mi nombre es Andrés. Un placer haber estado con ustedes en este nuevo video tutorial y nos vemos como siempre en otro nuevo video tutorial. Hasta pronto y chao.